Nuevamente, algún voluntario o voluntaria que pueda resumir un poco lo que estuvimos viendo en la última clase. Profe, hablamos de las cargas, la resistencia elástica y las 3 columnas. ¿Ya? Nicole, ¿qué recuerdas de eso de las 3 columnas? Que habían 3 puntos de apoyo en la vértebra. ¿Ya? Eh, y había 2 segmentos, un pilar anterior y un posterior. ¿Y qué hacían las diferencias aparte de la ubicación? ¿Qué diferencias habían entre el pilar? ¿Diego? ¿Profe, se escucha? Sí. O sea, una de las grandes diferencias era que era una especie de palanca, donde había un fulcro que era formado por las caras articulares, la potencia que era formada por los músculos y la resistencia que era formada por los cuerpos vertebrales y el disco que estaba entre ellos. Una aclaración para que no nos confundamos, ¿cierto? La palanca está conformada por, como dices tú, ¿cierto? Un punto de rotación, que son los puntos articulares, las facetas, por la potencia, por los músculos, pero también vamos a, para la función completa de la unidad vertebral, vamos a considerar a los ligamentos, como que evitan que se separe la parte posterior de esta palanca, ¿ya? Los músculos, si bien son la potencia, pero los ligamentos también participan de la palanca, evitando que se separe la parte posterior. Y la resistencia se manifiesta en el cuerpo y en el disco, pero la resistencia es el peso corporal y el peso que podamos añadir a esta palanca, ¿ya? Como para ir aclarando un poco los conceptos. Creo que Celia había pedido la palabra también. Sí, profesor, buenos días. Buen día. Bueno, referente a la palanca, era importante también el tema de ver lo clínico en cuanto a las fuerzas mal hechas, los pesos mal hechos, también por esto mismo, que tiene que ver con el tema de las palancas, las rotaciones. Ya, las sobrecargas que podían existir. Bien, yo les mencionaba la semana, gracias chiquillos, les mencionaba la semana pasada que una de las condiciones más relevantes era todo lo que vimos en la clase 1 y 2, que sería comprender cómo funciona una unidad vertebral. Unidad vertebral, recordando, ¿cierto? Es vértebra, el disco y la siguiente vértebra. Esa es la unidad vertebral. Y todos los ligamentos y músculos que están entre ellas. Si nosotros comprendemos cómo funciona esta unidad vertebral desde el punto de vista mecánico, ya tenemos un gran porcentaje de los conocimientos necesarios para la biomecánica de la columna vertebral. Ahora lo que vamos a hacer es ver las pequeñas diferencias que existen entre las diferentes regiones, ¿cierto? Primero columna cervical, después torácico y lumbar. Pero se van a dar cuenta que cada uno de los contenidos que vamos a ver acá es muy poco en comparación con la, la descripción de la mecánica general de esta columna, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver hoy es biomecánica cervical. Voy a proyectar. Bien, y partimos haciendo la pregunta, ¿cuál creen ustedes que es la función de la región cervical? Dar movilidad a la cabeza, como la orientación de la mirada, del oído y todo eso. Perfecto, ya lo hemos mencionado, ¿cierto? Orientar la cabeza en el espacio y soportar su peso, orientar y soportar su peso. Frente al soporte de peso ya sabemos cómo funciona, ¿cierto? El peso cae por el pilar anterior, tiene que ser soportado por el pilar posterior en contracción muscular o en resistencia de los ligamentos, ¿cierto?
al mirar la columna cervical, estamos acá en esta diapositiva, al mirar la columna cervical, nos vamos a dar cuenta que existe, al igual que en toda la columna, un alineamiento en sentido izquierdo-derecho en el plano frontal, lo que nos va a permitir, ¿cierto?, orientar de manera simétrica nuestra cabeza. Eso es en teoría, así es como debería ser, pero nosotros sabemos que siempre hay leves desalineaciones. Cuando hablamos de columna, la tolerancia de la desalineación en términos métricos, ¿cierto?, puede ser hasta 1 centímetro. Eso es como la tolerancia. Medio centímetro es algo considerado normal, que estoy inclinado más hacia la derecha, más hacia la izquierda. Y esto está dado principalmente por la dominancia manual. Hablábamos que si yo tengo mayor dominancia derecha, probablemente tenga alguna compensación durante mis actividades de la columna cérvico-dorsal hacia ese mismo lado, dado que tenemos músculos que participan de estas acciones. Por ejemplo, la estabilización de la escápula requiere de la acción de trapecio superior, ¿cierto? De romboides, del angular de la escápula, músculos que van en directa relación con la columna cervical, la escápula, para mantenerla fija o movilizarla en la necesidad de movimiento de la extremidad superior. De igual manera, ¿cierto? Su relación por anterior con el movimiento de la clavícula durante los movimientos de extremidad superior también están en relación con columna cervical, incluso algunos con las costillas, por ejemplo, escalenos, ¿cierto? Esternocleidomastoideo, músculos que participan del movimiento de cabeza, ¿cierto? De cuello y que están en relación con la clavícula, que se mueve también con la extremidad. Entonces, es lógico entender que pueden existir algunas desviaciones mínimas, ¿cierto? De pequeña magnitud, que van a estar presentes, ¿cierto? Por esta condición de lateralidad, ¿cierto? De uso de nuestras extremidades superiores. Bien, la columna cervical, en términos generales, es la región más móvil. También lo mencionamos eso. Y esta movilidad permite orientar la cabeza en diferentes posiciones, ¿cierto? En diferentes direcciones, valga la redundancia, para responder a esto que mencionábamos, ¿cierto? A una condición en respuesta a la vista, al oído y al sistema vestibular, ¿ya? En términos generales, voy a escribir aquí en el chat, ¿cierto? La respuesta que se genera en la columna cervical para la visión, ¿dónde está el chat? Aquí sí. La respuesta que se genera en la columna cervical para orientar la mirada, ¿cierto? Va en relación a un movimiento reflejo, que ya lo hemos mencionado, ¿cierto? Que se llama oculocefalogiria, ¿ya? Óculo, ojo, céfalo, cabeza, giria, giro o movimiento, ¿ya? Yo quiero mirar hacia arriba y antes de que mis ojos lleguen a su límite de movimiento por contracción muscular de los músculos periorbitales, yo voy a extender mi cabeza y cuello. Quiero mirar hacia la izquierda, ¿cierto? Y antes de que los músculos lleguen a su límite hacia la izquierda, mi cabeza va a girar hacia la izquierda. Quiero girar hacia la derecha y antes de que llegue a su límite, vamos a girar hacia la derecha. Lo mismo hacia abajo para la flexión. Entonces hay una respuesta motora en conjunto, ¿cierto? Con los músculos que movilizan a nuestros globos oculares. Hay una respuesta motora en conjunto de los músculos que movilizan nuestra columna cervical, ¿ya? Esta respuesta se da de igual manera cuando tenemos estímulos auditivos, porque nosotros vamos a tratar de orientar el pabellón auricular hacia el origen, hacia la fuente de sonido. Si me llaman por ahí en voz alta, lo que hago yo es girar mi cabeza de manera inmediata con el movimiento de cervical, ¿cierto? Para orientar el origen hacia el origen del sonido. Y en términos vestibulares,
imaginemos que vamos en un auto o en algún vehículo en movimiento, ¿cierto? La micro, el metro, lo que sea. Cuando existe un desplazamiento, ya sea lineal de mi cuerpo, ¿cierto? De mi cabeza, el sistema vestibular informa de ese desplazamiento lineal. Yo puedo cerrar los ojos y sentir si voy más rápido o voy más lento porque también sensa la aceleración que tiene mi cabeza en el espacio. ¿Mm? Este sistema también va a sensar y va a entregar la sensación cuando mi cabeza se está moviendo y se está girando hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro, ya cuando tiene inclinaciones angulares. Frente a estos cambios angulares y lineales, entonces mi columna cervical responde tratando de mantener la cabeza siempre en posición vertical. Por ejemplo, imaginemos que el auto dobla, ¿cierto? Si dobla, la fuerza centrífuga del auto nos va a botar hacia afuera de la curva que estamos dando en el auto, ¿ya? Pero mi sistema vestibular sensa que está existiendo una inclinación hacia ese lugar, ¿cierto? Y lo primero que realiza es una inclinación cervical hacia el lado contrario de la fuerza que me está empujando. En otras palabras, si usted mira, por ejemplo, en una micro desde atrás, si usted mira a todas las personas que van sentadas en esa micro y la micro cuando dobla, usted va a ver que todas las personas inclinan la cabeza hacia el mismo lado que la micro dobló. Es decir, hacia el lado contrario de la fuerza que estamos recibiendo. La fuerza en este caso es centrífuga, es hacia afuera de la curva, pero mi movimiento es en el mismo sentido de, eh, del movimiento, en este caso de la micro, o en el sentido contrario de la fuerza que recibo. Con el fin, ¿cierto?, de mantener al sistema vestibular neutralizado en términos generales, ¿cierto?, de su sensación. Evitar que nuestro cuerpo responda cayendo, ¿cierto?, sino que corregir la postura en base al movimiento de la cabeza que está recibiendo la cabeza, ya sea lineal o movimiento angular. Entonces, esta necesidad de movilidad para la cabeza, ¿cierto?, caracteriza a la columna cervical en comparación con las otras zonas vertebrales. Estamos en presencia de una región que requiere gran movimiento. Me voy a saltar la diapositiva, esto ya lo hemos visto, ¿cierto? A una región que requiere gran movimiento. Si nosotros vemos aquí la comparación de las unidades vertebrales, puntero láser. Si nosotros vemos la comparación de la cantidad global de movimiento de la columna cervical en flexo-extensión, en inclinaciones laterales, ¿cierto? Y en rotación, nos damos cuenta que, en términos generales, ¿cierto? En promedio, es muy amplio el movimiento en comparación con las otras regiones. La región torácica, ya sabemos, está restringida, ¿cierto? La región lumbar tiene preferencia por un plano más que por un plano de movimiento más que por los otros dos. En cambio, la región cervical requiere amplitud de movimiento en los tres planos. Esta misma región cervical la vamos a dividir en raquis cervical alto o región cervical alta, ¿cierto? O columna cervical alta, como lo quieran mencionar. Raquis es el nombre que se recibe en términos generales. El raquis cervical alto, que consideramos para esta zona a C0, que sería el occipital y los cóndilos occipitales, C1, que sería el atlas, y C2, que sería el axis. Los movimientos de C0, C1 y C2 son altamente diferenciados en comparación con C2, C3 hasta C7, T1, ¿ya? Que es el resto de la columna cervical que le llamamos raquis cervical bajo o inferior, ¿ya? Raquis cervical alto, occipital, atlas y axis. Raquis cervical bajo o inferior, ¿cierto? El resto de la columna cervical. ¿Que tiene movimiento? Sí, tiene movimiento. ¿Que tienen amplitud de movimiento? Sí, son amplios en movimiento. ¿Y por qué? Por la orientación que tienen sus facetas. Ya dijimos en términos generales que la orientación facetaria iba a condicionar el tipo de movimiento y la magnitud o cantidad de movimiento que pueda generar cada región. En ese sentido,
¿cierto? Destacamos acá la región C1, C2, que es la región no orientada, la región encargada de la mayor rotación, ¿cierto? Para nuestra cabeza. El atlas sobre el axis, ¿cierto? Aproximadamente 47, 50 grados de giro independiente de otras vértebras. En cambio, la otra amplitud de las vértebras del raquis inferior, ¿cierto? Es necesario ir sumando entre todas, ¿cierto? Para lograr un gran rango de movimiento. Cuando hablamos de el raquis cervical superior o el raquis cervical inferior, también estamos haciendo diferencia conceptual al nombre que reciben los movimientos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, denme un segundo, voy a prender mi cámara para poder mostrar los movimientos que estoy mencionando. ¿Se ve ahí? Tenemos que hacer la diferenciación entre los movimientos de cabeza y los movimientos de cuello. Cuando hablamos de los movimientos de cabeza, hacemos referencia al raquis cervical superior. Y por ejemplo, yo puedo hablar de la flexión de cabeza y estoy haciendo solamente ese movimiento. Si me coloco de lado, ese es el movimiento de flexión de cabeza, que también le llamamos rotación anterior de cabeza. En cambio, si hablamos de la flexión del cuello, estamos llevando, ¿cierto?, el mentón hacia el esternón. La diferencia entonces la podemos aprender por el movimiento del mentón. Si el mentón va hacia atrás, hagan ese movimiento del mentón hacia atrás, hacia el cuello, entre comillas, ¿cierto? Ese movimiento es rotación anterior de la cabeza. Pero si el mentón va hacia el esternón, entonces hablamos de rotación de cabeza y le sumamos la flexión del cuello. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de flexión de cabeza y cuello, estamos hablando del movimiento completo en que yo giro la cabeza hacia anterior, pero también inclino hacia anterior todas mis vértebras cervicales. En el caso de la rotación anterior de cabeza es más difícil realizarla. La que es más fácil es la rotación posterior de cabeza, en el cual yo levanto el mentón. ¿Ya? Realizamos una rotación posterior del cráneo, es decir, de los cóndilos occipitales en torno a las masas laterales del atlas, que se diferencia de la extensión del cuello, en el cual mi mentón va a apuntar, ¿cierto?, hacia arriba y el occipital trata de tocar la parte posterior del, en este caso de la columna dorsal alta, ¿cierto? Tratamos de llevar, ese es el movimiento de extensión del cuello. Entonces, nosotros podemos hacer, por ejemplo, una extensión del cuello, pero una rotación anterior de cabeza, o una flexión del cuello, pero una rotación posterior de cabeza, que son movimientos contrarios, ¿no? Es necesario entonces diferenciar esta nomenclatura. ¿Por qué? Porque vamos a ver condiciones, ¿cierto? Y de hecho de eso se trata el taller de hoy, ¿cierto? De ver condiciones posturales, ¿ya? En el cual vamos a encontrar un adelantamiento de la cabeza y el cuello, y nos vamos a dar cuenta que las vértebras cervicales están en posición de flexión, pero como el objetivo, ¿cierto?, del posicionamiento de la mirada es mantener la mirada en la horizontal, entonces la persona que está con el cuello en flexión lo que hace es una rotación posterior del cráneo. Y es lo que nos ocurre a todos. Por ejemplo, estamos en el computador y estamos mirando más hacia adelante. Estamos frente a un teléfono y estamos frente a un libro, a lo que sea, ¿cierto? Tratamos de acercar y adelantamos el cuello, pero para adelantar el cuello y mantener la cabeza horizontal, entonces la cabeza tiene que hacer una rotación posterior. Diferenciamos entonces el movimiento de la zona cervical alta con la cervical baja, en términos de nomenclatura, de entender cuando hacemos referencia a cabeza y cuando hacemos referencia a cuello. También
Si nos vamos a la región en particular, ya lo hemos mencionado, pero es necesario repetirlo, ¿cierto? El tamaño de los cuerpos vertebrales y del disco intervertebral es mucho más pequeño en comparación con el tórax y la zona lumbar. El tamaño de los cuerpos y del disco van en relación a la cantidad de carga que tiene que recibir. Obviamente, si la persona tiene mayor volumen de su cabeza, probablemente sus vértebras cervicales también sean más grandes, ¿ya? Pero normalmente, ¿cierto? Siempre va a ser más pequeño que el tórax y que la zona lumbar, porque no es tanta la carga que tienen que recibir. Una diferencia importante en términos anatómicos es... ¿Podría hacer zoom aquí? Sí, aquí. Perfecto. Una diferencia importante en términos anatómicos, no sé si alcanzan a ver dónde está mi mouse, es que en los cuerpos vertebrales, ¿cierto? Desde C3 hacia abajo, encontramos una protuberancia en los bordes laterales del cuerpo. Como la columna cervical es más móvil, entonces requiere esta forma, si se fijan, genera un efecto de cóncavo convexo, donde la parte inferior de la vértebra es lo convexo y la parte superior de la vértebra es lo cóncavo. Genera este encaje, ¿ya? Esta articulación se llama oncovertebral y genera este encaje a modo de guía de movimiento. Es como si le pusiéramos unos rieles al cuerpo vertebral, sobre todo para guiar los movimientos en el plano sagital, es decir, la flexoextensión de cuello. ¿Mm? Para guiar ese movimiento y evitar desplazamientos laterales de las vértebras. Como su orientación facetaria, y me voy a ir aquí mismo, aquí, como su orientación facetaria no es tan inclinada, de hecho en la parte más alta es más plana, ¿cierto? Existe mucha posibilidad de movimiento lateral. Y esta movilidad lateral se restringe o se controla en cierta medida por esta diferenciación que se da solo en las vértebras cervicales, que es esta apófisis que existe aquí, esta protuberancia en los bordes laterales de los cuerpos vertebrales. ¿Ya? De esta manera entonces estamos permitiendo que la columna cervical tenga gran movilidad, pero al mismo tiempo esa movilidad está siendo controlada por estructuras que la diferencian de las otras regiones. Al mismo tiempo, anatómicamente hablando, el agujero, ¿cierto?, para la médula espinal también es bien amplio. Porque como tenemos que movernos mucho, tenemos que darle libertad a la médula y evitar que se dañe con los movimientos entre las zonas, entre las diferentes unidades vertebrales. Este agujero vertebral es aún mayor en la zona más alta, en el raquis cervical alto. ¿Por qué? Porque entre el occipital, el atlas y el axis, en algunos casos, ¿cierto?, descansa la última porción del tronco encéfalo, ¿cierto? Descansa el bulbo raquídeo, donde inicia la columna, perdón, la médula espinal. Y esta región, ¿cierto?, es sumamente importante. Aquí se encuentran los centros respiratorios, ¿cierto?, los que controlan toda nuestra ventilación, por ende, es una zona vital. No estamos quitándole relevancia al resto de la estructura medular, pero, por ejemplo, si existe un daño, no sé, C4, C5 o C5, C6, probablemente las consecuencias van a ser motoras, ¿sí?, sensitivas también. Probablemente tenemos presencia de alguna condición, de alguna plegia, ¿cierto? Tetraplegia, paraplegia en el caso de daños más inferiores, pero probablemente exista sobrevida. En cambio, cuando existe daño en la zona cervical alta,
como está el bulbo raquídeo, ¿cierto? Podemos incluso generar la muerte en un daño en esta zona, ¿cierto? Entonces, es una zona de procesos vitales. Por eso toma más relevancia, un poco más de relevancia, sin desmerecer, ¿cierto?, el resto de las porciones vertebrales. ¿Qué ocurre entonces? Necesitamos un espacio más amplio para permitir el movimiento libre de esta zona, ¿cierto? Y evitar el daño, teniendo en consideración que es la zona que tiene más movimiento, y más movimiento torsional incluso, ¿ya? Hacemos rotación en esta región. Para ello, entonces, existe un complejo ligamentoso, ¿cierto?, que va a evitar el exceso de movilidad y que va a permitir, ¿cierto?, que los movimientos se realicen bajo ciertos parámetros, bajo ciertos límites. Bien, déjenme sacar el zoom. Eso fue lo que vimos la semana anterior. Bien, en una vista sagital, como lo podemos ver, ¿cierto?, en la imagen, recordemos que está en posición lordótica y que la parte alta, el axis con el atlas, ¿cierto? El atlas termina posicionando sus masas. Aquí la imagen está inclinada, pero en posición real, el atlas termina posicionando sus masas laterales horizontalmente en el espacio. ¿Para qué? Para que los cóndilos occipitales puedan descansar en ello y la cabeza se encuentre en posición de horizontalización de la mirada. También debemos recordar, antes que se me olvide, ¿cierto?, que está el paso. Aquí hay una imagen de un modelo anatómico. El paso de la arteria vertebral, ¿cierto?, que es la arteria que va a irrigar la base del cerebro. Entonces podemos darnos cuenta aquí que esta arteria vertebral tiene que ser lo suficientemente flexible para adaptarse a la cantidad de movimiento que hacen las vértebras cervicales. ¿Mm? Tenemos gran diferencia de tamaños en términos de ancho, ¿cierto?, para la zona cervical alta en comparación con la zona cervical baja. Y aquí podemos ver súper claramente lo que les mencionaba yo, ¿cierto? Esta articulación oncovertebral que va a guiar los movimientos principalmente en el plano sagital, ¿cierto? La flexoextensión de la columna cervical. Bien. Vamos a describir entonces ahora la porción alta, donde vamos a encontrar estas vértebras diferenciadas, ¿cierto? El atlas y el axis. Axis significa eje, por eso el nombre de esta vértebra, porque es el eje de rotación, ¿ya? Una articulación de tipo trocoide que está conformada por el arco anterior del atlas, la odontoide, y por posterior a la odontoide, entre las masas laterales, encontraríamos, ¿cierto?, el complejo ligamentoso cruciforme. Esa condición ligamentosa, ¿cierto?, juega un papel súper, súper relevante. De hecho, la siguiente diapositiva tiene los ligamentos, no la voy a pasar para que no nos adelantemos, pero es súper relevante en el sentido que previene que la odontoides ingrese al canal medular. En la zona del atlas podemos ver que el agujero para la zona vertebral, perdón, medular, ¿cierto?, es bastante amplio. Aquí descansa el bulbo raquídeo. Por otra parte, el atlas no tiene cuerpo, dado que la carga directa que pasa al atlas pasa a través de las masas laterales. Tiene apófisis articulares que son diferenciadas del resto de las vértebras cervicales, bueno, del resto de las vértebras en total. Pero estas apófisis diferenciadas, ¿cierto?, son mucho más gruesas, ¿cierto? Están en directa relación con una estructura ósea más robusta, por ende permite el soporte del peso de nuestra cabeza. Y es en torno a estas masas laterales, ¿cierto?, en que descansa
los cóndilos occipitales y van a generar sus movimientos para los movimientos propios de la cabeza. Si se fijan, la orientación de las masas laterales es levemente inclinada, ¿cierto? Visto en el plano transverso, ¿cierto? No son paralelas entre sí, sino que se inclinan con cierta apertura en la parte posterior y están más juntas en la parte anterior, ¿ya? Esto lo que hace es evitar que los cóndilos occipitales puedan rotar en torno a las masas laterales. Si fueran paralelas, voy a dibujar aquí un sobre la diapositiva. Si esta orientación fuera paralela, entonces el cóndilo occipital podría avanzar y este retroceder, por ende podemos hacer una rotación, o ir hacia anterior y este hacia posterior, que sería la nomenclatura correcta, ¿ya? Sin embargo, al estar orientadas en esa condición, cuando el occipital o mi cabeza quiere hacer alguna rotación, ¿cierto? No puedo deslizarme en un sentido y separarme, porque es una estructura ósea que no cambia su tamaño. No se pueden separar entre sí. Es una estructura ósea única, a eso me refiero. Si fueran dos articulaciones, probablemente lo podría hacer igual. Pero es una estructura ósea única el occipital, entonces no puede hacer el movimiento rotacional y queda bloqueado para la rotación, movilizando al atlas en torno al axis, que serían las vértebras especializadas para la rotación. Si nosotros miramos esta masa lateral ahora en otro plano, por ejemplo, en el plano sagital o en el plano frontal, vamos a ver que es cóncavo en ambos sentidos. Creo que no es la mejor imagen para mostrar lo que estoy mencionando. Denme un segundo. Aquí sí. Ya tenemos una concavidad en el plano sagital y una concavidad, también es cóncavo, en el plano frontal, ¿no? Por ende, vamos a tener un espacio, ¿cierto? Una concavidad en dos planos para recibir los cóndilos occipitales, los cuales frente a los movimientos que puede realizar, en este caso, la flexoextensión, como principal movimiento, ¿cierto? Le vamos a llamar rotación anterior y rotación posterior del cráneo. Me voy a adelantar en la diapositiva para mostrar lo que quiero mostrar. Este es nuestro punto de rotación. Entonces el cráneo puede hacer rotación anterior o flexión de cabeza, no de cuello, o rotación posterior en torno al atlas. Bajo ese sentido, y ya que me adelanté a esta posición, o sea, a esta diapositiva, vamos a hablar de inmediato de cómo es el movimiento de la articulación occipito-atloidea, ¿ya? Cuando yo realizo el movimiento de rotación anterior, tenemos que considerar que para la columna vertebral, la cadena abierta es el movimiento libre de la cabeza, la cadena cinemática abierta. Si se mueve la cadena cinemática abierta, entonces vamos a mover el occipital en torno al atlas. Ahora, si usted está bailando breakdance, se coloca de cabeza y está con la cabeza en el suelo, ¿cierto? Y mueve el cuerpo, probablemente sería la única forma de hacer una cadena cerrada, ¿ya? O si tiene la cabeza fija por alguna razón, no lo sé, y trata de mover el cuello, sería otra forma de la cabeza cerrada, o sea, de la cadena cerrada, perdón. Bien, como es cadena abierta, y sabemos que los cóndilos, ¿cierto?
como su clasificación lo dice, ¿cierto? Los cóndilos son estructuras, ¿cierto? Convexas. Cuando queremos ir hacia adelante o hacia anterior, lo que va a ocurrir con este cóndilo es que va a rodar en el mismo sentido, y para que no se le acabe el espacio, va a deslizar en el sentido opuesto, en este caso hacia posterior. Aquí voy a hacer una aclaración, acordando un poco de la prueba anterior. Cuando nosotros describimos el movimiento artrocinemático, es necesario seguir algunos pasos. Primero, tenemos que identificar las estructuras, ¿cierto? El occipital, en este caso, y el atlas. Identificar cuál es lo cóncavo y lo convexo. Lo cóncavo, en este caso, son las masas laterales del atlas, lo convexo es el occipital. Tenemos que identificar la cadena. En este caso, la cadena es abierta, por ende se va a mover el occipital en torno al atlas. En otras palabras, se va a mover lo convexo en torno a lo cóncavo. Y frente a esa definición, tenemos que mencionar qué tipos de movimiento hay. Y en este caso, cuando la persona hace rotación anterior de la cabeza, vamos a encontrar un rodamiento, ¿cierto? Un rodamiento hacia anterior, y sería el último paso, definir la dirección, el tipo de movimiento y la dirección, asociado a un deslizamiento posterior de los cóndilos occipitales en torno a las masas laterales del atlas. Bien, si para la rotación anterior esos son los movimientos artrocinemáticos, con celeste voy a dibujar los movimientos artrocinemáticos para la rotación posterior. Entonces, ahora estamos haciendo ese movimiento. La persona va a quedar mirando hacia arriba, ¿cierto? Los cóndilos occipitales van a rodar hacia posterior y deslizar hacia anterior. ¿Sí? Ruedan en el mismo sentido osteocinemático, deslizan en el sentido contrario a lo osteocinemático. En este caso, el movimiento es hacia posterior, entonces rueda hacia posterior y desliza hacia anterior. Con rojo hacemos una rotación anterior, entonces rueda hacia anterior y desliza hacia posterior. Cuando queremos hacer movimientos laterales, tenemos que considerar lo siguiente. Déjenme ver cuál es la diapositiva que me permite explicar esto. No hay ninguna de esas. Me voy a tomar de esta diapositiva. Bien, voy a dibujar aquí en celeste una masa lateral y otra masa lateral. Ahí sí. ¿Ya? Y voy a dibujar con rojo. Eso que está aquí es lo mismo, esto que está acá, es la masa lateral aquí y acá, en la imagen. ¿Ya? Y voy a dibujar con rojo cómo calzarían el cóndilo los cóndilos occipitales en un plano frontal, ¿cierto?
frente a esta disposición que estamos tratando de describir. Bien, bajo esta condición, imaginemos que aquí está la cabeza, lo voy a graficar para allá y para acá. Y esto sería la derecha y acá sería la izquierda. Ya estoy todo un maestro dibujando con el mouse. Bien, entonces, estamos hablando del movimiento de inclinación hacia la derecha o con celeste. Voy a dibujar el movimiento de inclinación hacia la izquierda. ¿Ya? Cuando hacemos el movimiento de inclinación hacia la derecha, lo que va a ocurrir, ¿cierto? Es que si esto fuera solo una articulación, si fuera una articulación única y no dividida en dos, vamos a encontrar un rodamiento hacia la derecha. Pero en este caso, vamos a estar condicionados de la siguiente manera. Frente al deslizamiento que vamos a ver en el occipital sobre las masas del atlas, vamos a ver que en el caso de la inclinación derecha de la cabeza, el deslizamiento va a ser hacia adentro del atlas, ¿cierto? Pero también hacia inferior, dado que las masas del atlas se encuentran levemente inclinadas. En cambio, el otro occipital va a deslizar hacia afuera y hacia superior, el otro cóndilo. El rodamiento es el mismo, ¿ya? Solo que el deslizamiento va a variar en términos que uno tiende a subir y el otro tiende a descender para el movimiento de inclinación. Si dibujo con celeste, los deslizamientos que ocurren cuando hacemos una inclinación hacia la izquierda de nuestra cabeza, entonces este va a descender y este va a ascender. Estamos hablando que estos movimientos, en el caso de la inclinación de cabeza, solo del occipital sobre el atlas, son movimientos de muy baja magnitud, muy baja magnitud. Estamos hablando de unos pequeños grados, 1 o 2 grados, con suerte, ¿ya? Pero sí es necesario resaltarlo, porque es la relevancia que tiene para los movimientos de cabeza. Cuando yo hago movimientos de inclinación, probablemente quienes hagan la mayor parte de la inclinación sea el resto de las vértebras, ¿cierto?, del conjunto cervical inferior. Pero también existe esta posibilidad. Frente a la rotación, ya lo mencionamos, está completamente limitado, ¿cierto? Y lo que hace es rotar el atlas por sobre el axis. Bien. Respecto al atlas sobre el axis, ¿ya?, las masas laterales del atlas articulan con el axis y la orientación de esta articulación es más bien plana. Si yo la miro en el plano frontal, es más bien plana. Al tiro, Carolina, dame un segundito. Al tiro te doy la palabra. Y si yo la miro en el plano sagital, es casi plana. A diferencia de las otras vértebras cervicales en que tienen una orientación inclinada en el plano sagital. Carolina, dígame. Profe, en el movimiento de inclinación, una parte ascendía y la otra descendía. ¿Pero qué estructura era? ¿La masa lateral? El cóndilo occipital es lo que se mueve en torno a la masa lateral. Entonces hablamos del descenso del cóndilo. Es como que las masas laterales están fijas y se mueven los cóndilos occipitales en torno a la masa lateral del atlas. Ya, gracias. Bien, le mencionaba que es casi plana, perdón, o casi horizontal. Esa es la palabra en realidad. En el plano sagital, ¿cierto?
Y si lo miramos en el plano frontal, también es casi horizontal. ¿Qué efectos tiene esta horizontalidad de la articulación del atlas con el axis en sus puntos articulares, no en la odontoide? Es que va a permitir el movimiento rotacional. Voy a abrir mi cámara para mostrarlo con mis manos un poco. Si yo tengo aquí, si yo tengo en las caras articulares horizontales en el espacio, cuando yo quiero mover estas dos, me puedo deslizar sin problema hacia adelante y hacia atrás. Si estas estuvieran inclinadas, cada vez que yo quiera deslizarme hacia adelante y hacia atrás, entonces una va a tener que ascender y la otra va a tener que descender. Si están planas horizontales en el espacio, no hay problema en el deslizamiento y permite el movimiento rotacional de la cabeza, en este caso del atlas, sobre el axis, ¿ya? Movimiento rotacional de gran amplitud. Imaginemos que estas estuvieran inclinadas, ¿ya? Estarían así. Al momento de rotar la cabeza, nuestra cabeza también se inclinaría, porque una tendría que subir y la otra tendría que descender. Y es lo que ocurre en la columna cervical inferior. A este movimiento, y quiero que se fijen en la diapositiva que estoy proyectando ahora, ¿ya? A este movimiento se le llama movimiento de acoplamiento. Lo voy a escribir aquí en el chat. El acoplamiento es la inclinación asociada a rotación vertebral. Y el acoplamiento puede ser directo, acoplamiento directo, que quiere decir que la vértebra va a rotar en la misma dirección que se inclina. Misma dirección. Y por tanto tenemos un acoplamiento de tipo indirecto en que van a tener direcciones contrarias, diferentes direcciones. ¿Ya? ¿Por qué se da esta condición? La pregunta es abierta y creo que me deberían dar la respuesta sin problema. ¿Por qué creen que se da esta condición en que la vértebra va a rotar cuando yo quiero inclinar el cuello, por ejemplo? Podría cambiar la pregunta. ¿Qué es lo que condiciona todos los movimientos de las vértebras? La forma que tienen las vértebras, Ya la forma, pero específicamente, Puede ser el área articular, ¿qué cosa algo del área así se articular? llamaba, como la longitud de la articulación. Cuando no No alcanza como necesariamente. a rotar, se desliza, una cosa así. No, voy a volver a la diapositiva y se deberían acordar. Profe, Dígame. Dale nomás. serían las facetas. ¿Y qué cosa de las facetas? Su inclinación. Su inclinación, ¿cierto? Su orientación. Aquí estamos. Miren. Esta orientación facetaria, que es en este caso inclinada en el plano sagital, me va a condicionar que la vértebra, cuando yo quiero, por ejemplo, llevarla hacia adelante, al mismo tiempo de ir hacia adelante, tiene que ir hacia adelante y hacia arriba. ¿Sí? Y cuando yo la quiero llevar hacia atrás, está obligada a ir hacia atrás, pero también hacia abajo. Esto cuando la muevo completa la vértebra no hay problema, porque se mueve el lado izquierdo y el lado derecho hacia arriba y hacia adelante, o hacia atrás y hacia abajo. Si yo hago flexión, entonces se van hacia arriba y hacia adelante. Si yo hago una extensión,
entonces la vértebra se va hacia atrás y hacia abajo. Pero en el caso de las inclinaciones, voy a volver a la diapositiva de acá. En el caso de la inclinación me condiciona, veamos la inclinación derecha. ¿Ya? La inclinación me condiciona a que mi vértebra, voy a dibujar aquí mi vértebra en amplificación, ahí están sus transversas, ¿ya? Y hacia nosotros está la espinosa, aquí está la otra vértebra, sus transversas y su espinosa. En el caso de la inclinación, lo que yo quiero hacer es que descienda uno, imaginemos que vamos a inclinar hacia la derecha, que descienda el lado derecho, pero que ascienda el lado izquierdo. Es la única forma de lograr la inclinación hacia la derecha. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? ¿Sí? Dedito arriba, sí, profesor, o sí en el chat. Sí, profesor. Bien, Sí, Sí, profe. profe. entonces, tenemos que descender un lado, en este caso el lado derecho. Pero como la faceta en el plano sagital, y volvemos a una que me sirva, a esta. Como están orientadas, ¿cierto? E inclinadas en el plano sagital, cuando sube, también tiene que ir para adelante. Y cuando baja, tiene que ir hacia atrás. Entonces, si nosotros volvemos a nuestra explicación de lo que es acoplamiento, el que sube también se va a ir hacia adelante. Adelante. Y el que baja también se va a ir hacia atrás. Atrás. En realidad debería haber puesto anterior y posterior. Entonces, si tenemos un lado que desciende y se va hacia posterior, y el otro asciende y se va hacia anterior, entonces la vértebra está rotando. Si lo hago con mis manos, si tenemos un lado que, uy, no se ve nada porque estoy muy cerca de la cámara aquí. Si tenemos un lado que desciende y se va hacia posterior, y el otro asciende y se va hacia anterior, entonces tenemos el movimiento de rotación de la vértebra. Si queremos inclinar hacia la izquierda, entonces el de la izquierda, el lado izquierdo, desciende y se va hacia posterior, y el lado derecho asciende y se va hacia anterior. Entonces, el movimiento de inclinación también involucra rotación vertebral. No es una rotación que se vea, que la podamos apreciar, pero sí hay rotación vertebral. ¿Por qué? Porque está dominando el movimiento de inclinación. Pero para poder hacer eso, las vértebras sí o sí tuvieron que hacer su movimiento rotacional de, que le llamamos acoplamiento. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Esto ocurre solo en la columna cervical inferior. Es decir, C2 sobre C3, C3 sobre C4, C4 sobre C5, C5, C6, C6, C7. ¿Ya? En el resto de las vértebras también ocurre, pero vamos a encontrar limitaciones a este acoplamiento. Nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que en la columna torácica, por la presencia de las costillas, el acoplamiento se ve completamente limitado. Y en la columna cervical alta ocurre un acoplamiento de tipo indirecto, donde cuando el atlas asciende, es cuando se fue hacia posterior. Y cuando el atlas se va hacia anterior, desciende. Entonces, esto me obliga a que la inclinación atlas-axis tenga una rotación
contraria a la dirección de inclinación. Tiene un acoplamiento de tipo indirecto. Es milimétrico. ¿Ya? Estamos hablando de pequeños espacios de desplazamiento. ¿Y qué se da? La respuesta siempre es la misma, por la orientación de sus caras articulares. En este caso, el atlas con el axis, ¿cierto? Aquí si nos fijamos, es más alto, la orientación del axis es más alto en la parte posterior y más bajo en la parte anterior. Entonces, cuando tenemos un descenso, tenemos el descenso asociado a la anteriorización del atlas y el ascenso asociado a la posteriorización del atlas, lo que nos da como resultado un acoplamiento de tipo indirecto. La diferencia es que aquí vamos a invertir, en el chat yo escribí inclinación más rotación, aquí vamos a invertir el papel, porque el movimiento principal es la rotación. Entonces es una rotación, ¿cierto?, que se le suma un movimiento de inclinación. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿ya? Solamente estamos destacando cuál es el movimiento principal. Bien, acoplamiento entonces, directo e indirecto. ¿Qué es? Bien, son las 10, vamos a hacer el primer break. Vamos a terminar la parte cervical ahora en el siguiente módulo, para ya después entrar a mecánica ventilatoria de la zona dorsal. ¿Dudas hasta el momento? Yo no entendí muy bien cómo era el acoplamiento indirecto del atlas con el axis, como el Ya. movimiento que se hace. Ya, miremos acá. A ver, es que tengo que partir diciendo características del atlas y del axis de la articulación. Esta es la imagen que nos va a resumir. ¿Ya? Tenemos que considerar, ¿cierto?, que el atlas y el axis, primero, esto es más plano, a diferencia de las otras vértebras que son marcadamente más inclinados. Esto es más horizontal, su articulación inferior, ¿cierto?, en comparación con las cervicales inferiores, que son más inclinadas en el plano sagital. ¿Ya? La inclinación de las vértebras cervicales me hace entender súper fácil el tipo de acoplamiento, ¿cierto? Porque cuando una sube también va hacia adelante, cuando baja va hacia atrás. Pero en el caso de la vértebra superior, ¿cierto? En este caso el atlas y el axis, el movimiento que se genera por la forma de la cara articular del axis es contrario. Cuando yo quiero rotar hacia la derecha, ¿ya?, levemente el lado derecho asciende. Entonces se entiende como que es una inclinación en sentido opuesto. ¿Sí? Cuando yo quiero Sí. rotar hacia la izquierda, el lado izquierdo levemente asciende. Por ende, sería una inclinación contraria, sería una inclinación hacia la derecha de la vértebra. Eso es el acoplamiento de tipo indirecto. Ah, y así me quedó más claro la La diferencia. persona está inclinando hacia un lado, perdón, lo voy a dibujar así, rotando hacia un lado, y en las vértebras más inferiores se inclina hacia el mismo lado. Pero en el caso de la vértebra superior, atlas sobre axis, cuando yo roto hacia la derecha, por ejemplo, el lado derecho asciende. Entonces esto me está hablando de una inclinación izquierda. Por eso es indirecto, porque son contrarios, o acoplamiento contrario le podríamos decir. ¿Cierto? También más fácil de entender quizás. ¿Ya? Pero a eso se refiere. Y solamente se genera este ascenso, que estamos hablando que es milimétrico. Quiero que miremos esta imagen nuevamente. Voy a volver bien atrás.
quiero que miremos esta que nos dice que es 0 la inclinación entre C1 y C2. ¿Ya? No alcanza a generar ni siquiera un grado de movimiento, son movimientos milimétricos entre las vértebras. ¿Ya? Son casi despreciables. Lo importante, ¿cierto?, es entender de que se mueve diferente al resto. ¿Y por qué se mueve diferente al resto? Porque su orientación facetaria es diferenciada por completo. Y voy a hacer aquí el zoom. Diferenciada por completo del resto de las vértebras cervicales. Aquí está más horizontalizado en el plano frontal, más horizontalizado en el plano sagital, en comparación con el resto de las facetas. Bien, ahí sí, o mejor por lo Sí, menos. profe. Sí, gracias. Súper. Bien, hagamos entonces un primer break. Déjenme ver la hora. Yo tengo mi reloj, son las 10:20. A las 10:35 juntamos de nuevo, 15 minutitos para que descansemos y podamos volver a ver el resto de los contenidos.
Bien, vamos a retomar. Bien, hablando un poco de las estructuras ligamentosas que van a controlar el movimiento, vamos a hacer referencia a los ligamentos en general, ¿cierto? Que están presentes en toda la columna, y eso ustedes ya lo conocen, ¿cierto? El longitudinal anterior, longitudinal posterior, que van a ir restringiendo los movimientos de extensión y flexión respectivamente. Y aquí me voy a detener un poquito, también pensando en la pregunta de la prueba, donde hablamos de las zonas de tensión. Cuando hablamos de zonas de tensión, nos referimos a lo siguiente. Imaginemos que yo voy a inclinar esta columna hacia adelante. ¿Qué zona se tensa? ¿Se tensa el ligamento longitudinal anterior? ¿O ese queda distendido, queda más suelto? Queda distendido. Queda distendido. ¿El posterior se tensará? Sí, ¿El interespinoso? según yo, como que todo lo posterior debería tensarse. Exactamente. Entonces lo mismo. La pregunta de la prueba era el codo. Si yo flecto el codo, ¿qué se tensa? Miren la piel. Cuando el codo está extendido, la piel en la parte dorsal está suelta, ¿cierto? Y en la parte anterior está tensa. Y si yo flecto el codo, que era el movimiento que había que describir, la flexión de codo, se tensa la parte posterior del codo. En la cápsula ocurriría exactamente lo mismo, se tensa la cápsula posterior. Se tensa en este caso el músculo tríceps también, el anconio, que sería la respuesta completa. Y aquí se van a tensar los músculos que están en la parte posterior también. A eso nos referimos con zonas de tensión, a una tensión que se da porque aumentan la distancia de los puntos de inserción. Los ligamentos actúan cuando se tensan. No es que actúen, sino que ahí tienen su relevancia, porque no tienen una acción dinámica, sino que se tensan por una condición pasiva solamente. Activos son los músculos. Entonces, claro, si yo hago una extensión ahora, entonces vamos a tensar el longitudinal anterior. Y se distienden y quedan sueltos los posteriores. De esa manera hay que mirar esa condición o ese concepto de zonas de tensión frente a un movimiento. ¿Ya? Como retroalimentación general. Bien, entonces, en otras palabras, los ligamentos lo que evitan es un desplazamiento mayor de sus puntos de inserción, un distanciamiento mayor de sus puntos de inserción. Si tenemos el interespinoso, evita que se separen las espinosas. Si tenemos el longitudinal anterior, evita que se separe la parte anterior de los cuerpos. Si tenemos el longitudinal posterior, evita que se separe la parte posterior de los cuerpos vertebrales. Y así sucesivamente. Esto es tan común en todas las vértebras. La única diferencia es que a nivel cervical, imaginemos que esta es la cervical 7. Imaginemos que esto es C7. Si esto fuera C7, hacia arriba, ahí C7. Hacia arriba y hacia el occipital, vamos a tener un engrosamiento del ligamento supraespinoso y del interespinoso para formar lo que llamamos como ligamento nucal. En la parte posterior, desde la protuberancia occipital, ¿cierto? Hasta C7 tenemos un engrosamiento de la línea ligamentosa y forma el ligamento nucal. Bien, hacemos la diferencia entonces en la zona cervical alta, donde son más relevantes. La imagen nos está mostrando, ¿cierto?, a la porción cervical alta, occipital, atlas y axis, con un corte. Estamos por dentro del canal medular,
por dentro del foramen magnum, ¿ya? Y estamos viendo un corte en el plano frontal posterior de esta región, donde vamos a destacar el complejo ligamentoso cruciforme, ¿cierto? Que tiene inserción de lado a lado en las masas laterales, cubriendo la odontoide, y evita entonces este ligamento que la odontoide ingrese hacia hacia el canal vertebral. Esta, al ser una condición ligamentosa y los ligamentos tienen cierta elasticidad, entonces nos va a permitir el movimiento leve movimiento de flexo-extensión del atlas sobre el axis. El atlas se va a poder desplazar hacia adelante, ¿cierto? Unos pequeños grados hacia adelante, y la tensión del ligamento cruciforme va a ser el primer límite de ese movimiento. Este ligamento cruciforme, ¿ya? Su nombre lo dice, por forma de cruz. Uno de sus componentes también corresponde al ligamento apical, que va desde la vértice de la odontoide, de la apófisis odontoide, hacia, voy a colocar mejor el puntero, va del vértice del odontoide, ¿cierto?, hacia el borde anterior del foramen magnum, ¿ya? Y lo que hace es mantener adherido el occipital al axis. Y esta adherencia, ¿cierto?, evita que se separen y le da estabilidad al conjunto completo. Sumado a la tensión, ¿cierto?, que tienen los ligamentos alares, que van desde la odontoide hacia los bordes laterales del foramen magnum. Y en esta condición, estos ligamentos alares van a estar limitando por completo los movimientos de inclinación, ¿cierto? Pero también se van a tensar cuando hacemos rotaciones. Cuando el atlas rota sobre el axis, los alares son quienes limitan entonces la rotación de la cabeza. Y por otra parte, ¿cierto?, mantienen la posición de la odontoide ahí entre el atlas y el occipital. Eh, Otro complejo ligamentoso que en realidad está a lo largo de todas las vértebras, que sería el ligamento flavo, que es el que cierra el conducto vertebral en el arco posterior de cada vértebra. Hay que reconocer que en la zona alta, el ligamento flavo que hay entre el occipital y el atlas, y el ligamento flavo que está entre el atlas y el axis, son los ligamentos más, principalmente el del atlas y el axis, con mayor disposición de elastina. Por ende son los ligamentos más flexibles, ¿cierto?, más elásticos en nuestro cuerpo. El menos elástico es el deltoideo, que está en el tobillo, ya llegaremos a hablar de él en algún momento, pero el flavo, ¿cierto?, sobre todo en la zona cervical alta, es el ligamento más elástico, por su disposición, su proporción, perdón, entre colágeno y elastina. Bien, aquí en este cuadro, tomado del libro Hamill, en este cuadro tenemos los ligamentos más relevantes de columna. Los primeros son los que están relacionados a la columna cervical alta y los otros son presentes en toda la columna vertebral. Aparece en su descripción de inserciones y aparece su acción o el límite de movimiento que realiza. En otras palabras, cuando se tensa. ¿Ya? Bien, esos detalles los revisan después ustedes. Vamos a borrar aquí todos los dibujitos. Dentro de las funciones, ¿cierto?, de la cabeza, la principal es mantener la cabeza en estabilidad y su posicionamiento para la vista, ya lo hemos mencionado. Cuando existen deficiencias sensoriales, por ejemplo, alteraciones de la visión, una persona ciega o con alguna discapacidad visual importante o una discapacidad auditiva, ¿cierto? No quiere decir de que la cabeza no busque esta posición. También tenemos el sistema vestibular. Ahora, cuando hay alteración de todos los sistemas, claro, estamos frente a un problema completo de posicionamiento y probablemente eso altere en alguna medida el control de nuestros movimientos a nivel corporal completo, ya que el desarrollo
psicomotor, ¿cierto? Va en respuesta a genes, ¿sí? A una condición instintiva, pero también al estímulo que podamos recibir visual, auditivo y vestibular. Esta posición vertical, ¿cierto? De nuestro cuerpo que horizontaliza la cabeza es la que dirige todo nuestro desarrollo psicomotor. Ya lo mencionamos en la clase anterior cuando hablábamos de las curvaturas cervicales, dorsal y lumbar. Y hoy día nos vamos a centrar en el equilibrio que tiene que tener la cabeza sobre este raquis cervical. Considerando entonces esta cabeza al occipital y al cráneo por completo como una palanca que tiene punto de rotación la articulación occipito-atloidea. Tenemos entonces el punto de rotación de una palanca de tipo, nuevamente, interapoyo, donde el fulcro corresponde a la articulación occipito-atloidea. ¿Ya? Y vamos a encontrar la resistencia, podríamos colocarla así también, da lo mismo. La resistencia la vamos a encontrar por anterior a este fulcro. Y la resistencia está dada por el peso de la cabeza que se concentra en su centro de masa, ¿cierto? En el hueso malar o en el hueso cigomático, principalmente. Esto está por anterior a la articulación. Entonces, este peso siempre va a hacer que la cabeza rote hacia anterior. Cuando el cuerpo está en la vertical, ¿cierto? Y me refiero a lo siguiente, ya voy a abrir mi cámara acá. Si mi cabeza está en la vertical, mi cuello está en la vertical, mi cabeza siempre tiende a caer hacia adelante. Pero si yo no estoy en la vertical y, por ejemplo, estoy más hacia atrás, la cabeza obviamente va a tender a caer hacia atrás por el punto de rotación de la masa. ¿Ya? Cuando usted se está quedando dormido en una clase, por ejemplo, una clase de biomecánica donde el profe habla y habla, si se está quedando dormido y va a cabecear, probablemente la cabeza se le cae hacia adelante. Y el mentón trata de desciende, ¿cierto? Y toca el pecho en un cabeceo extremo. Esto entonces, por naturaleza, tiende a rotar hacia posterior. Necesitamos elementos, entonces, que puedan ser capaces de contrarrestar este movimiento. En este caso, en la parte posterior, a la altura de la protuberancia occipital, del occipucio, ¿cierto? Vamos a encontrar elementos que contrarrestan a ese movimiento rotacional. ¿Qué músculos tenemos entonces aquí? Que puedan mantener la cabeza en la horizontal. Eso es buena pregunta. ¿A qué músculo estoy haciendo referencia con este vector que estoy dibujando aquí en la parte posterior? Voy a borrar todo para resaltar ese vector. Trapecio, profesor. Al trapecio, muy bien, ¿cierto? Al trapecio es su porción superior. ¿Ya? El principal músculo encargado de mantener la orientación horizontal de la cabeza. Si usted tiene una cabeza, ¿cierto?, más grande, con más peso, probablemente el trapecio va a tener también mayor volumen, porque tiene que resistir más resistencia, tiene que movilizar más resistencia, así de sencillo. Bien, entonces, el equilibrio de la cabeza, si ustedes se fijan, es exactamente el mismo tipo de palanca, solamente que magnificada, que el equilibrio funcional entre el pilar anterior y el pilar posterior de las vértebras. En este caso, la resistencia está por anterior al punto de rotación. En la división funcional del pilar anterior y posterior, la rotación estaba en las facetas articulares. Entonces, la resistencia estaba por anterior a esta faceta. Y por posterior tenemos ligamentos y músculos que resisten este movimiento. En este caso, ligamento nucal, ya lo mencionamos, que va de C7, ¿cierto?, hacia el occipucio, es un engrosamiento del ligamento supraespinoso. ¿Ya? Y el músculo trapecio superior. Cuando uno se está quedando dormido,
hay un fenómeno que se llama atonía del sueño. Atonía, sin tono, que los músculos pierden su tono, ¿ya? Se relajan, en otras palabras. A nivel del bulbo raquídeo existe un bloqueo de las neuronas motoras, ¿cierto? Y hacen que se relajen los músculos. A todos les ha pasado probablemente que cuando se están quedando dormidos, de repente se pegan un salto en el proceso de quedarse dormido, ¿cierto? Ese salto es porque el ciclo se está a punto de cerrar, pero hay algo que lo vuelve a activar y todos los músculos reciben una orden de contracción de manera simultánea. Cuando usted se está quedando dormido, entonces como el músculo se relaja, la cabeza cae hacia adelante y usted cabecea para adelante, ¿ya? Esa aceleración instantánea, ¿cierto? Está percibida por el sistema vestibular. Entonces lo que uno hace es despertar y corregir inmediatamente con contracción muscular refleja para la horizontalización de la cabeza nuevamente. Bien, este equilibrio se da sí y solo sí, y el músculo trabaja de manera muy eficiente cuando tenemos una posición de la columna cervical adecuada, una lordosis adecuada. Pero cuando nosotros tenemos una lordosis aplanada, es decir, esto que está plano, ¿ya? O aplanada en sentido anterior, imaginemos que usted adelantó su cabeza, lo que va a ocurrir cada vez que usted adelanta la cabeza es que va a existir migración de una vértebra, de la vértebra superior, vamos a encontrar que se desplaza hacia adelante y hacia arriba, la siguiente vértebra va a estar hacia adelante y hacia arriba, la siguiente vértebra hacia adelante y hacia arriba, y así sucesivamente. Si se fijan, la curvatura lordótica se pierde. En otras palabras, quedamos con una anteposición y esto se forma una especie de escalera, ¿ya? A esto le llamamos aplanamiento de la lordosis, que se da con los movimientos de flexión del cuello, ¿sí? Pero también se da con el posicionamiento de la cabeza adelantada, una condición propia del mundo moderno, ¿cierto? Dado eh, el uso de pantallas, ¿cierto? El uso de acercamiento de la vista, por ejemplo, cuando hay deficiencia visual, es muy común encontrar adelantamiento de cabeza y cuello porque la persona tiende a acercarse a los elementos que quiere mirar con mayor detalle, ¿ya? Este adelantamiento de la cabeza y el cuello, entonces, vamos a volver aquí a nuestra imagen, genera una alteración de este equilibrio cráneo-cervical. De hecho, es tan importante esta condición, este equilibrio cráneo-cervical, que un área de la kinesiología se especializa en esto, en las alteraciones cráneo-cérvico-mandibulares, y trabaja en conjunto, por ejemplo, con los odontólogos para posicionar al maxilar inferior, a la cabeza y a la columna cervical de la mejor manera para la función de masticación, de respiración nasal o bucal, ¿ya? Y de los dolores asociados a la alteración postural de la columna cervical. ¿Qué ocurre? Imaginemos entonces que estamos con la columna cervical adelantada y los cuerpos vertebrales estarían así. Ya, ahí está mi mejor esfuerzo para los dibujos. ¿Ya? La cabeza debería estar con los ojos mirando hacia abajo cuando yo hago una flexión del cuello. Lo voy a graficar visualmente en la cámara aquí. Si yo hago, me voy a colocar de lado. Si hago una flexión del cuello, la cabeza debería estar mirando hacia abajo. Pero la compensación para poder lograr la horizontalización de la mirada es la rotación posterior de la cabeza. Eso está comprimiendo y va a reducir el espacio suboccipital. Vamos a disminuir el espacio que hay entre el occipital, volvemos a la diapositiva, y las primeras vértebras cervicales, el atlas y el axis. Ese espacio que está aquí se reduce. Y cuando se reduce, existe compresión de la arteria vertebral, ¿ya? Una alteración porque hay una inflexión completa de la arteria vertebral. Esto está así. Entonces hay una inflexión de la arteria vertebral
que reduce la irrigación sanguínea, ¿cierto? Y eso genera cefalea, dolor de cabeza. Y el dolor de cabeza se caracteriza porque hay un dolor en la zona retroparietal. ¿Ya? Estamos en el parietal aquí, en la parte posterior del parietal. Esta zona de dolor de cabeza, la zona posterior y lateral, es súper común en alteraciones posturales de la columna cervical, alteraciones del equilibrio del sistema cérvico mandibular, ¿cierto? Y del cráneo cérvico mandibular, esa es la palabra correcta. Cráneo cérvico mandibular. Eso es una de las alteraciones, ¿ya? La reducción del espacio suboccipital con la consecuente manifestación de dolor irradiado hacia la zona retroparietal. Por otra parte, eso genera acortamiento de los músculos, ¿cierto? De los pequeños músculos que están aquí, el oblicuo del cuello, ¿cierto? Del largo, los pequeños músculos rectos, ¿cierto? Que están aquí en la profundidad de la columna cervical superior. Y al mismo tiempo, si nosotros generamos una rotación posterior con la cabeza adelantada, lo que vamos a hacer es que se separa el maxilar inferior o la mandíbula, ¿cierto? Del hueso ioides, del olvidado hueso ioides. Y lo que estamos haciendo al separar es tensar entonces los músculos suprailloideos y los infrailloideos, porque el maxilar estaría más alejado de su punto. Si se tensan los músculos supra e infrailloideos, entonces vamos a tener una apertura bucal. La cabeza va a estar hacia adelante y eso condiciona a una apertura bucal por tensión de los músculos suprailloideos. Entonces, una alteración postural de la columna cervical, ¿cierto? Trae varias consecuencias y una de ellas, ¿cierto? Es el dolor, la otra es la apertura bucal. Pero la apertura bucal por sí sola es estético. Lo importante de esta alteración es que frente a la apertura de la boca, la lengua en la parte posterior tiende a ascender y eso bloquea las vías ventilatorias superiores. La persona empieza a ventilar por la boca, empieza a hacer una respiración bucal en vez de una respiración nasal. Cuando se relaja la musculatura durante el sueño, por ejemplo, la lengua asciende y bloquea y se genera un ronquido, una alteración del flujo aéreo. Y esa alteración provoca una mala ventilación y por ende un mal reposo de nuestro sistema muscular completo que requiere de la oxigenación durante el ciclo de sueño para, para la función completa, ¿cierto? Entonces hay una mala postura que me lleva a una mala ventilación, esa mala ventilación me lleva a un mal descanso incluso, y por ende los músculos se fatigan más rápido, y cuando se fatigan los músculos adoptamos una mala postura, y esa mala postura tiene una nueva consecuencia mecánica, y entramos en un círculo vicioso, ¿cierto? Donde la alineación mecánica es un factor relevante a modificar para la mejora de la función cráneo-cérvico-mandibular. Bien. ¿Me siguen, cierto? Sí, profesor. ¿Alguna duda de Sí, lo que profe. acabamos de mencionar? Profe, yo Dígame. tengo una duda, pero es más con la palanca. Dígame. Porque, por ejemplo, cuando uno extiende la cabeza, esa palanca podría cambiar, se me ocurre, porque quedaría la resistencia más vertical y no tan orientada hacia anterior. Exactamente. ¿Y eso Exactamente. podría cambiar la palanca o no? Sí, pues. Lo que vamos haciendo es que en la medida que yo extiendo, lo que el compañero está mencionando es que si yo hago una rotación posterior, es decir, el músculo está haciendo que la palanca se mueva a favor del músculo, el centro de gravedad se va a desplazar virtualmente hacia la verticalidad y va a llegar a un punto en que está la articulación, ¿cierto? O sea que pierde su capacidad de hacer rotación.
¿Eso es cierto? Sí, mecánicamente ocurre. Y si pasa hacia posterior, entonces ahora el peso de la cabeza hace que caiga y yo no necesito actividad muscular. Y lo voy a graficar con el siguiente ejemplo. Abriendo la cámara nuevamente. En sagital, ¿cierto? Me voy a sentar recto. No sé si se alcanza a ver porque no veo el computador. Pero en esta posición, ¿cierto? El centro de masa que se ubica en el hueso malar, en el cigomático, está por anterior a la articulación del atlas. El atlas lo podemos encontrar por posterior a la apófisis mastoide. ¿Ya? Si usted presiona, duele un poquito, pero si usted presiona va a llegar a las apófisis transversas del atlas. ¿Ya? A esa altura nosotros estimamos que está el punto rotacional. Entonces, como está por anterior, la cabeza tiende a caer. Pero si yo me inclino o si yo extiendo, ahora el hueso malar está en línea con el punto articular. Aquí la gravedad está entrando, o sea, está pasando por la articulación. No hace que mi cabeza se vaya hacia adelante. Y si yo extiendo un poco más, de hecho mi cabeza se cae hacia atrás. Porque el centro de gravedad ahora está pasando por posterior al punto articular y por ende genera una rotación posterior. ¿Se aclara, cierto? ¿Se entiende? ¿Era lo que estaba preguntando? Sí, profe. Muchas gracias. Bien. Ya para terminar con la columna cervical, entonces, nos falta mencionar un poco los grados de movimiento, que en realidad es súper poca la información. Nosotros tenemos que considerar que como no hay un punto en particular o una posición en particular, sino que hablamos de un segmento completo que se está moviendo, nosotros vamos a hablar de su amplitud completa. Y se dice que el raquis cervical inferior, ¿ya?, se mueve entre la flexión y la extensión, ¿ya?, aproximadamente de 100 a 110 grados. Si nosotros le sumamos ahora la flexión y extensión que hace solamente el occipital sobre el atlas, y estos pequeños grados que aporta en flexo-extensión el atlas sobre el axis, entonces llegamos a un conjunto total de 130 grados aproximados. ¿Ah? Aquí hacemos la diferencia entonces de flexo-extensión de cabeza, o lo que podríamos llamar también rotación anterior y rotación posterior de cabeza, y la flexo-extensión de cuello, del raquis cervical inferior. Eso es RCI. RCS, raquis cervical superior. Y en conjunto, es decir, la flexoextensión de cabeza y cuello, alcanza una amplitud aproximada de 130 grados. ¿Ya? En total. Aquí está el ejemplo que yo les mencionaba. Si yo hago una flexión, fíjense que lo voy a borrar y lo voy a dibujar de nuevo para que quede más claro lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior. Aquí, si yo hago una flexión, fíjense que se pierde la lordosis. Hay un aplanamiento de la lordosis. Y para que la cabeza esté en la horizontal, entonces la cabeza debería hacer una rotación posterior. ¿Ya? Si lo miramos bajo ese punto de vista y bajo la pregunta que nos hacía el compañero, ¿cierto? Cuando la cabeza rota hacia posterior, voy a dibujar aquí el occipital. Ahí está la cuenca ocular y el maxilar inferior. No se rían de mi dibujo, pero estoy tratando de... ¿Ya? ¿Se entiende el dibujo que acabo de hacer? Aquí estaría el ojo. La rotación posterior ¿Se entiende, profe? que hay asociada, me llega a la risa el dibujo. La rotación posterior que está asociada a este aplanamiento de la lordosis. En este sentido ahora, la palanca es completamente alterada. ¿Por qué? Porque desplazamos el centro de masa de la cabeza, lo alejamos del punto articular. Esa distancia ahora es mayor a cuando estamos con el raquis alineado. Y al mismo tiempo estamos reduciendo la longitud del músculo.
estamos acercando sus puntos de inserción. ¿Ya? En realidad no es ahí, es hacia la escápula, pero se están acercando los puntos de inserción. Y si se acercan los puntos de inserción, ¿qué pasa con el músculo y su capacidad de generar tensión? ¿Disminuye? Disminuye la curva longitud-tensión. ¿Ya? Entonces estamos frente a una condición de mucha desventaja mecánica para la musculatura para poder mantener este equilibrio. Y eso genera que el músculo se fatigue, que el músculo se contracture, ¿cierto? Genera dolor. Y por eso a todos nos duele el cuello. Es uno de los puntos con mayor dolor en la columna. El cuello y la zona dorsal alta, donde están los músculos que están participando de esta palanca. ¿Ya? Bien. La inclinación, ¿cierto? Inclinación total es aproximadamente 45 grados con un pequeño aporte aquí de la cervical alta de 8 grados. En cambio la rotación, dijimos que en total aproximadamente, ¿cierto? Es de 80 grados, 80 90 grados, la mayoría de las personas pueden llegar hasta los 90 grados de rotación. Y de esos 90 grados, el aporte principal lo hace la columna cervical alta, el atlas sobre el axis, ya lo sabemos. Bien. De manera paralela ya hemos hablado de cómo se mueve. Esto es un movimiento artrocinemático en flexión. Voy a borrar el dibujo para poder mencionar esta información. Durante la flexión, ¿cierto? Cuando es el movimiento hacia anterior, ya sabemos que existe deslizamiento en sentido la flexión, para que se la aprendan como faz. ¿Ya? La flexión en sentido antero-superior. Y la extensión como epi. Extensión. Hay un deslizamiento postero inferior. ¿Ya? Para la flexión entonces, tenemos que la vértebra tiene que deslizar. Siempre hablamos de la vértebra superior de la unidad vertebral, por si acaso. Que la vértebra superior tiene que deslizarse en sentido anterior y superior, dada la inclinación de la faceta, ¿cierto? Que va aumentando en la medida que descendemos hacia la zona lumbar. 45 grados aproximadamente en la columna cervical. Esa disposición entonces me condiciona a que yo tenga que subir para ir hacia adelante. Y si voy hacia atrás, también tengo que bajar. Entonces, la extensión con deslizamiento postero inferior y la flexión con deslizamiento antero superior. Epi y faz. Es una forma muy fácil de aprendérselo. El punto de rotación siempre se considera, ¿cierto?, el cuerpo vertebral de la vértebra subyacente, y en torno a eso entonces generamos el movimiento de desplazamiento hacia las diferentes direcciones dependiendo de lo que estemos realizando. Y como tenemos esta orientación en el plano sagital, me va a condicionar los movimientos, ¿cierto?, en el plano frontal, que ya los mencionamos, generando el movimiento de acoplamiento. Entonces, si yo me muevo hacia la derecha, ¿cierto?, el lado derecho desciende, y como desciende también se va hacia posterior. Y el lado izquierdo asciende, y como asciende se va hacia anterior, generando el movimiento rotacional de acoplamiento directo. Y también mencionamos el acoplamiento indirecto de la columna cervical alta. Bien, ¿dudas? De columna cervical. Bien, voy a hacer algo. Voy a cortar la grabación solo para que diferenciemos las grabaciones entre columna cervical y columna torácica. ¿Ya? Carolina, mientras tanto. Antes de cortar la grabación, porque puede que aporte. Carolina. Tenía una duda sobre qué era lo que pasaba previo a cuando se generaba la apertura de la boca y la generación bucal y eso. Ya. ¿Cómo qué provocaba eso?
lo muestro con la diapositiva que está aquí, con mi super dibujo. Como se genera el adelantamiento de cabeza y cuello, entonces aquí dijimos que se acercaban los puntos de inserción en la parte posterior, pero acá se están alejando. Y aquí tenemos a los músculos Profe, no suprailloideos. sé si está mostrando algo, pero no se ve. Oh, disculpe. A ver. Ahí sí, Sí, ahí sí. ahí sí. Ya, había mencionado acá y lo dibujé con rojo mientras hablaba. Tenemos el acortamiento en la parte posterior de los músculos, ¿cierto? Porque se acercan los puntos de inserción al tener aplanamiento de la lordosis, un adelantamiento de la cabeza con rotación posterior de cabeza. Aquí hay dos factores que están influyendo: el adelantamiento de la cabeza y el cuello asociado a la rotación posterior de la cabeza para mantener la mirada en la horizontal, ¿cierto? Etcétera. Bien, se acercaron los puntos de inserción en la parte posterior, pero en la parte anterior, los músculos que están por sobre el yoides, los suprayoideos, que van directamente hacia el maxilar inferior, y los músculos infrayoideos, que van desde el yoides hacia la columna cervical y las costillas superior. Estos músculos se están estirando, y al estirarse, entonces traccionan pasivamente hacia allá, hacia abajo, al maxilar inferior. Y como esto también está afecto a la gravedad, también tiende a caer. Entonces es un factor facilitador de la apertura bucal. Vamos a tensar o mantener abierta la boca, entonces vamos a tensar los masséteros, vamos a tensar los pterigoideos, etc. Músculos que cierran la mandíbula. ¿Se entiende entonces por qué se abre la boca? Sí, profe, ahí sí. Sí, Muchas gracias. súper. Aquí está el platisma también, que tensa. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Otra duda? Bien, voy entonces a parar la grabación para que en la carpeta se dividan entre cervical y la segunda parte sería lo que vamos a ver ahora de dorsal.